¿Alguna vez has vuelto de una fiesta sintiéndote más vacío que cuando llegaste? ¿Te has quedado en una mesa llena de gente riendo y has sentido como si estuvieras viendo todo desde detrás de un cristal? ¿Has fingido interés en una conversación que te drenó cada gota de energía solo para no parecer raro? Si has vivido esto, si conoces esa sensación en el cuerpo, no solo en la cabeza, entonces este video va a cambiar completamente cómo ves tu soledad. La mayoría de la gente te dirá que necesitas esforzarte más, salir más, ser más abierto, más sociable. Te dirán que el problema eres tú, que eres demasiado cerrado, demasiado difícil, demasiado exigente. Pero ¿y si te dijera que la razón real de tu soledad no tiene nada que ver con un defecto y todo que ver con la evolución? ¿Y si te muestro que no estás solo porque no sabes conectar, sino porque en algún nivel profundo, que ni siquiera puedes nombrar aún, has desarrollado un filtro que rechaza todo lo superficial? En este video vas a entender por qué el 99% de las personas nunca van a comprender lo que sientes. Y más importante, vas a descubrir que esto no es una cadena perpetua, es una brújula apuntando hacia quien realmente eres. Pero antes de llegar ahí, necesitas reconocer una cosa conmigo ahora. Una cosa que va a sonar brutal, pero es la verdad más liberadora que vas a escuchar hoy. No estás solo por casualidad. Esto no cayó del cielo un martes cualquiera. No fue mala suerte. No fue el universo siendo cruel. Tu soledad es un patrón antiguo, persistente, que empezó mucho antes de que tuvieras palabras para nombrar lo que sentías. Y la razón por la cual nunca se fue, incluso cuando intentaste de todo, es porque estás tratando el síntoma creyendo que es la enfermedad. Estás intentando arreglar tu habilidad para conectar cuando el problema nunca fue ese. El problema es que has evolucionado hacia un tipo de profundidad que la mayoría de las personas a tu alrededor aún no han alcanzado. Y la profundidad sin espejo genera soledad. No la soledad de estar físicamente solo, sino esa soledad de estar en una sala abarrotada y sentir que nadie allí habla tu idioma. Esa soledad de tener 50 contactos en el móvil y ninguno al que puedas llamar a las 3 de la mañana cuando el vacío apriete de verdad. Esa soledad de publicar algo vulnerable y recibir reacciones vacías que te hacen sentir más invisible que antes. Visualiza esto conmigo ahora. Estás en una fiesta. Música alta, gente riendo, conversaciones solapándose en un volumen que hace que te palpite la cabeza. El sonido parece venir de todos lados al mismo tiempo, una cacofonía que te rodea como agua a punto de ahogarte. Agarras un vaso de plástico con las dos manos como si fuera un ancla, impidiéndote flotar fuera de aquel lugar. El plástico está tibio. Hay una pequeña grieta en el borde que repasas con el dedo repetidamente, como un mantra físico para mantenerte presente. Presente, pero no realmente allí. Alguien está contando una historia que todo el mundo encuentra divertidísima. Ves las bocas abiertas, las caras rojas de tanto reír, las manos golpeando la mesa. Fuerzas una sonrisa. Intentas sincronizar tu expresión con la de ellos. Incluso sueltas una risa calculada, cronometrada para coincidir con el clímax de la historia. Pero se te hunde el estómago. No porque la historia sea mala u ofensiva, sino porque no puedes sentir nada. Absolutamente nada. Es como si hubiera un cristal entre tú y esa experiencia colectiva. Estás ahí pero no estás. Tu cuerpo ocupa espacio pero tú estás a kilómetros de distancia. Observas los gestos, el lenguaje corporal, la forma en que se inclinan unos hacia otros, creando una intimidad a la que no logras acceder. Parecen hablar un idioma del que conoces las palabras, pero no comprendes el significado real. Como alguien que aprendió una lengua en libros pero nunca conversó de verdad. Conoces la gramática, pero no la música. Miras el móvil, las 22 horas y 47 minutos. La luz azul ilumina tu cara en la oscuridad de tu desconexión. Piensas, media hora más y puedo irme sin parecer un bicho raro. 30 minutos más de actuación y te ganas el derecho de volver al silencio, que es el único lugar donde consigues respirar de verdad. Ya estás ensayando mentalmente la excusa. Trabajo temprano mañana, dolor de cabeza,
cansancio, cualquier cosa que suene lo suficientemente plausible para no generar preguntas. Y entonces viene esa ola. Vergüenza. Vergüenza profunda, visceral. Vergüenza de no conseguir ser como ellos. Vergüenza de estar contando los minutos. Vergüenza de necesitar fingir. Vergüenza de ser tú. La vergüenza tiene peso físico. Baja por tu pecho, se instala en el estómago como una piedra. Miras alrededor y te preguntas si alguien se da cuenta, si tu máscara se está agrietando, si logran ver a través de la actuación. Pero no lo ven, porque no están mirando de verdad. Y de alguna forma eso es peor, porque significa que tu presencia allí es tan irrelevante que ni tu ausencia emocional se nota. Y no es solo en fiestas. Es en reuniones de trabajo donde todo el mundo está emocionado con proyectos que tú encuentras vacíos. Es en comidas familiares donde las conversaciones nunca pasan de la superficie y sientes tu alma encogiéndose a cada minuto. Es en ese grupo de amigos que mantienes desde hace años, pero que nunca realmente conociste y que nunca realmente te conocieron. Estás ahí porque se espera, porque sería raro desaparecer, porque aún crees que el problema es tuyo y que necesitas intentarlo más. Entonces lo intentas. Haces las preguntas correctas, ríes en los momentos adecuados, compartes lo suficiente para parecer abierto, pero no tanto que asuste a nadie. Te has convertido en un experto en mimetismo social, pero cada interacción te drena, cada conversación superficial te vacía un poco más. Y vuelves a casa, caes en la cama y sientes ese vacío conocido. Ese vacío que ninguna cantidad de interacción consigue llenar, porque de lo que estás hambriento no es de más gente, es de una persona que te vea de verdad. ¿Y eso? Eso parece imposible de encontrar. Si has sentido esto ahora, no solo entendido intelectualmente, sino sentido en el cuerpo, deja en los comentarios, me reconozco. No es solo interacción. Cuando escribes, cuando declaras en voz alta, aunque sea solo tecleando, algo cambia. Lo sacas del silencio y lo traes a la luz. Rompes el primer muro de la vergüenza. Y miles van a leer tu comentario y pensar, yo también. Esa es la comunidad que siempre quisiste, no superficial, real. Así que déjalo ahí ahora. Me reconozco. Ahora la pregunta que necesitas hacerte no es por qué te sientes así hoy. La pregunta es, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo te convertiste en esa persona que no encaja en ningún lugar? Porque no naciste así. Ningún niño nace sintiéndose extranjero en su propia especie. Eso es aprendido. Eso es resultado de experiencias específicas que te enseñaron que la autenticidad es peligrosa, que mostrarse resulta en dolor, que es más seguro esconderse que arriesgarse a ser visto. Y hay un momento, siempre hay un momento, una serie de momentos, donde aprendiste la lección fatal, la lección que moldeó todo el resto de tu vida social. Voy a llevarte a uno de esos momentos ahora, y cuando lo reconozcas, vas a entender por qué eres como eres hoy. Tienes 10 años. Estás en un aula a tercera hora de la mañana. La clase huele a tiza y a goma, y a ese olor indefinible de infancia colectiva. Sudor, lápices de colores, el polvo que se queda suspendido en el aire cuando el sol entra por la ventana. La profesora acaba de pedir que cada alumno comparta algo especial sobre el fin de semana. Oyes tu propia respiración acelerándose mientras pasa el turno de cada niño. Los niños antes de ti hablaron sobre fútbol, sobre ir al centro comercial, sobre el videojuego nuevo. Cosas simples, seguras, que todo el mundo entiende. Javi marcó 3 goles. Elena le regalaron una muñeca nueva. Pablo se pasó la fase difícil. Cada uno recibe asentimientos de aprobación, sonrisas de reconocimiento. La profesora hace comentarios animados. Los otros niños se identifican, hacen preguntas, comparten experiencias parecidas. ¿Ves la fluidez de eso? Qué fácil es para ellos. Qué natural parece. Llega tu turno. Tu nombre resuena en la clase y sientes todas las cabezas girarse en tu dirección. Decides ser honesto. Por primera vez, decides compartir algo que realmente te importó.
Te pasaste el fin de semana leyendo un libro que te absorbió completamente. No era un libro de niños, era algo que cogiste de la estantería de tus padres, una portada desgastada con letras pequeñas, y aquello te hizo pensar en cosas que nunca habías pensado antes. La muerte, el sentido. ¿Por qué la gente finge ser feliz cuando no lo es? ¿Por qué hacemos cosas que no queremos? ¿Por qué crecer parece significar renunciar a partes de ti? Compartes eso. No todo, pero parte. Tus palabras salen atropelladas, tu voz suena extraña a tus propios oídos. Hablas sobre cómo la historia te hizo cuestionar cosas, cómo te hizo mirar a la gente de forma diferente, cómo de repente te diste cuenta de que los adultos mienten, no mentiras obvias, sino mentiras sutiles. Dicen que están bien cuando no lo están. Sonríen cuando están tristes, fingen que la vida tiene sentido cuando claramente no lo tiene. Tus manos sudan mientras hablas, las frotas en el pantalón, dejando marcas húmedas en la tela. Tu corazón se acelera. Lo sientes latiendo en la garganta, en el pecho, en los oídos, porque alguna parte de ti ya sabe que esto no va a acabar bien. Hay un instinto antiguo, primitivo, que grita, peligro. Te estás exponiendo demasiado. Estás mostrando demasiado. Para, vuelve, mantente seguro. Pero continúas, porque tienes 10 años y aún crees que la autenticidad es recompensada. Silencio. 2 segundos que parecen 20. El tipo de silencio que tiene textura. Pesado, incómodo. Ves las caras de los otros niños. Confusión. Algunos fruncen el ceño como si hubieras hablado en otro idioma. Otros intercambian miradas entre sí. Ese tipo de mirada que dice, ¿estás viendo esto? Ves cuando el niño de delante se gira hacia el amigo y susurra algo. No intentan esconderse, porque en su cabeza tú ya eres invisible, ya estás categorizado como raro. Y entonces alguien se ríe, no una risa cruel necesariamente, sino una risa de incomodidad, de no saber cómo reaccionar a lo extraño. Ese sonido que la gente hace cuando algo les deja fuera de lugar y necesitan romper la tensión. Y otros siguen, como siempre siguen, porque reírse juntos es más seguro que quedarse en silencio solo. La risa se extiende por la clase como un virus, infectando incluso a quien no le había parecido gracioso al principio. La profesora sonríe incómoda y dice, «Qué guay, cariño, qué bueno que te guste leer», en ese tono que los adultos usan cuando quieren que pares de hablar y vuelvas a ser normal. Ese tono que carga el mensaje subliminal, has sobrepasado los límites de lo que es aceptable aquí. Vuelve, sé como los otros. Y ella rápidamente pasa al siguiente alumno, borrándote de la conversación, como si nunca hubieras existido. Sientes tu cara arder, calor subiendo por el cuello, tiñendo tus mejillas de un rojo que sabes que todos pueden ver. Te escuecen los ojos. Parpadeas rápido para aguantar lo que sea que esté subiendo. Miras hacia abajo, a tus manos en el pupitre, las mismas manos que sostenían el libro el fin de semana entero, las mismas manos que pasaban las páginas con cuidado reverente. Ahora tiemblan levemente y las escondes debajo de la mesa. Y en ese momento, en ese exacto momento, una parte de ti aprende algo fatal. La autenticidad duele. Mostrar quién eres realmente resulta en rechazo. Ser diferente es ser incorrecto. Y es más seguro, mucho más seguro, esconder quién eres que arriesgar ese tipo de exposición de nuevo. Esa lección se graba a fuego, no en las palabras, sino en el cuerpo, en la opresión en el pecho, en el calor de la vergüenza, en el sonido de esa risa resonando en tu cabeza, en la forma en que la profesora te borró con gentileza, pero con firmeza. Tu sistema nervioso registra autenticidad igual a peligro, esconderse igual a seguridad, y nunca más lo vas a olvidar. Y te escondiste. Aprendiste a filtrar, aprendiste a hablar solo sobre cosas que no asustan a nadie, aprendiste a reírte de los chistes correctos, a fingir interés en las cosas correctas, a nunca, nunca revelar demasiado. Aquello que Jung llamaba la persona, la máscara social, tú construiste la tuya con hormigón armado, porque el niño de 10 años en ti
no tenía herramientas para lidiar con el rechazo. No entendía que la mayoría de la gente aún no ha evolucionado hacia el tipo de profundidad que tú habitas naturalmente. Todo lo que sabía era, me mostré y dolió. Así que nunca más me voy a mostrar. Y construyó muros, muros altísimos. Y tú cargaste esos muros hasta hoy. Cada vez que filtras lo que vas a decir en una conversación, cada vez que eliges la respuesta segura en vez de la verdadera, cada vez que vuelves a casa sintiéndote falso porque actuaste el día entero. Esos son los muros de aquel niño de 10 años intentando protegerte todavía. Pero aquí está lo que nadie te explicó. Aquella estrategia funcionó. Sobreviviste. No fuiste rechazado de nuevo de aquella manera porque aprendiste a no exponerte de aquella manera. Pero supervivencia no es vida. Y lo que era protección necesaria a los 10 años se convirtió en prisión a los 20, a los 30, a los 40. Porque ahora tienes herramientas que aquel niño no tenía. Tienes vocabulario, tienes autonomía. Tienes la capacidad de elegir quién entra en tu vida. Pero los muros se quedaron y no te protegen más de las personas equivocadas. Te aíslan de las personas correctas también. Porque cuando te pasas años enteros escondiendo quién eres, olvidas cómo mostrarte. Cuando te pasas tanto tiempo en modo supervivencia, olvidas que existe un modo de vivir. Y la soledad que sientes ahora no es solo ausencia de conexión, es ausencia de ti mismo. Estás solo, hasta de ti. Y antes de continuar, antes de que te muestre qué hacer con esto, necesito que entiendas una cosa. Aquel niño de 10 años que aprendió a esconderse no tenía elección, no tenía herramientas para lidiar con el rechazo, no sabía que la autenticidad asusta a quien aún no ha despertado. Todo lo que sabía era, me mostré y dolió, así que nunca más me voy a mostrar. Y construyó muros, muros altísimos, y tú has cargado esos muros hasta hoy. Pero escucha, esto no fue culpa tuya. Tenías 10 años, 15, 20. Estabas sobreviviendo con las herramientas que tenías. Y funcionó. Sobreviviste. Pero supervivencia no es vida. ¿Y ahora? Ahora tienes herramientas nuevas. Ahora puedes elegir. Así que antes de juzgar esa parte de ti que se aisló, agradécele. Te protegió hasta que fuiste lo suficientemente fuerte para protegerte solo. Hizo lo mejor que pudo. ¿Y ahora? Ahora es hora de dejarla descansar. Ahora es hora de que tú asumas el mando. Porque ya no eres aquel niño. Y los muros que construyó, puedes derribarlos. Cuando estés listo, si estás listo, si has entendido de dónde vino esto, si has reconocido el patrón, deja en los comentarios. Lo veo ahora. Porque ver es el primer paso. No puedes cambiar lo que no ves. Y acabas de verlo. Así que déjalo ahí, lo veo ahora. Esto no es una afirmación vacía, es un pacto que haces con aquel niño de 10 años que aún cargas. Es tú diciendo, no voy a forzarte más a ser pequeño para encajar, no voy a traicionarte más. Te veo, y elijo diferente. Y ahora que ves de dónde vino, ahora que entiendes que los muros eran protección y no defecto, aquí está lo que nadie te va a contar. Aquel niño creció, pero los muros que construyó también crecieron, y ahora te aprisionan de formas que ni percibes, porque no es solo que te protejas del rechazo, es que has desarrollado, a lo largo de los años, sin ni siquiera darte cuenta, un filtro inconsciente que rechaza todo lo que es superficial. Ya no puedes tolerar conversaciones vacías, ya no aguantas relaciones basadas en conveniencia. Tu cuerpo, tu sistema nervioso, literalmente rechaza interacciones que no tienen profundidad suficiente. ¿Y esto? Esto no es un defecto, esto es evolución. Pero en una sociedad entera basada en la superficialidad, esto te hace sentir un alienígena. Aquí está la primera verdad que lo cambia todo. Tu soledad empezó en el momento exacto en que te diste cuenta de que la gente a tu alrededor no se hace las mismas preguntas que tú. El niño que eras empezó a notar que mientras él se preguntaba por qué estamos aquí, qué es real, por qué fingimos tanto,
Los otros niños se preguntaban quién va a ganar el partido, cuál es el mejor sabor de helado, cuándo sale la próxima temporada de la serie. No hay nada malo en ninguna de las preguntas, pero son preguntas de profundidades diferentes, y la profundidad crea soledad cuando estás rodeado de llanura. Piensa en aquella vez en la adolescencia cuando intentaste conversar sobre algo que realmente importaba, sobre el sentido, sobre la muerte, sobre por qué fingimos estar felices cuando no lo estamos, sobre si existe algo más que esta rutina de levantarse, trabajar, consumir, dormir, repetir. Y la persona cambió de tema a los planes del fin de semana, o te miró como si hubieras hablado en un idioma alienígena, o peor, asintió superficialmente, pero viste en sus ojos que no estaba realmente allí. Sentiste un vacío físico, como si hubieras extendido la mano y nadie la cogiera, como si hubieras gritado en un abismo y ni el eco volviera. Eso es lo que pasa cuando operas en una frecuencia que la mayoría de la gente no sintoniza. Y aquí está la parte que va a doler, pero que necesitas oír. No estás solo porque no sabes conectar, estás solo porque has desarrollado un filtro inconsciente que rechaza conexiones superficiales. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, separado de la masa colectiva. Y parte de ese proceso es la incapacidad física de tolerar la falsedad. Tu sistema nervioso literalmente rechaza conversaciones vacías, actuaciones sociales, relaciones basadas en conveniencia. No es una elección consciente siempre, es evolución. Es tu organismo diciendo, esto no me nutre, esto me drena. Y si no entiendes esto, si intentas forzar conexiones que tu cuerpo está rechazando, vas a vivir en un estado permanente de agotamiento, porque vas a estar luchando contra tu propia naturaleza evolutiva. Piensa en aquellas amistades que intentaste mantener porque debían funcionar sobre el papel. Persona maja, educada, intereses en común. Pero cada vez que quedabas, salías exhausto. Cada vez que tenías que responder un mensaje, sentías un peso. Cada vez que agendabais algo, deseabas que cancelaran. Eso es tu cuerpo diciendo, esto no es nutrición, es drenaje. Esto no es conexión, es actuación. Y no aguanto más actuar. Jung decía que el proceso de individuación necesariamente crea soledad temporal, porque te separas de las identificaciones colectivas antes de encontrar tu tribu verdadera. Dejas de ser parte de la masa inconsciente antes de descubrir quiénes son los otros que también despertaron. Y ese periodo intermedio es solitario de cojones, porque ya no perteneces al viejo mundo, pero aún no has encontrado el nuevo. Estás en el limbo, en el desierto, en ese lugar del que todas las historias de transformación hablan, pero para el que nadie te prepara para vivir de verdad. Y la tentación enorme, es volver al confort de las conexiones superficiales, aceptar migajas de intimidad porque al menos es compañía, fingir que las conversaciones vacías son suficientes porque la alternativa es el silencio. Pero aquí está lo que pasa si vuelves. Mueres un poco. Cada vez que traicionas en quien te has convertido para encajar en quien eras, una parte de ti se marchita y eventualmente te conviertes en un zombi emocional, funcionando, actuando, pero completamente desconectado de ti mismo. Dale al like ahora. En serio, no lo dejes para después. Este vídeo necesita llegar a quien está creyendo que es defectuoso por no encajar. Y el algoritmo solo muestra esto si demuestras que vale la pena. Así que, si esto te tocó, si esto está nombrando algo que sentías, pero nunca conseguiste explicar, dale al like. Ayuda a que esto alcance a quien necesita oírlo. Porque hay miles sintiéndose así ahora mismo, pensando que son los únicos. Y tú puedes ser el puente que lleva este mensaje hasta ellos. Ahora te voy a mostrar algo que va a dar la vuelta a todo lo que crees sobre tu soledad. Visualiza esto. Estás en un bar con amigos. ¿Amigos? Personas que conoces hace años pero que nunca realmente conociste. La luz es baja, esa iluminación amarillenta que debería crear intimidad pero solo hace que todo parezca desenfocado.
La música de fondo compite con las voces. Están discutiendo algo trivial. Un reality show. Un cotilleo del trabajo. ¿Quién dijo qué a quién? Las voces suben y bajan en olas de indignación teatral y risas calculadas. Estás sentado ahí, copa en mano, expresión comprometida en la cara. Has perfeccionado esa expresión a lo largo de los años. Cejas levemente levantadas para demostrar interés. Boca en una sonrisa leve pero no demasiado forzada. Postura inclinada hacia adelante lo suficiente para parecer presente. Eres un actor veterano ahora. Conoces todos los trucos, todas las marcas, todos los momentos de entrar y salir de escena. Pero ocurre algo extraño. Te ves desde fuera, como si hubieras flotado por encima de tu propio cuerpo y estuvieras observando la escena desde lejos. Desde arriba, como una cámara de seguridad registrando todo con distanciamiento clínico. Ves tu boca moviéndose, haciendo comentarios vacíos. Vaya, ¿en serio? ¡Qué fuerte! Lo sabía. Palabras que no significan nada, que no expresan nada, que existen solo para rellenar el espacio esperado en la conversación. Riendo en los momentos adecuados, manteniendo la actuación. Ves tus ojos, y están muertos, funcionando en modo automático, haciendo los movimientos correctos pero sin nadie dentro, como luces de coche que siguen parpadeando incluso después de que el conductor se haya ido. Mecánico, vacío, y por primera vez lo ves con una claridad brutal. No estás aquí, nunca estuviste. Tu cuerpo ocupa la silla, tu peso presiona el asiento, tu voz rellena los silencios. Pero tú, el tú verdadero, está en un lugar que ninguna de estas personas conseguiría alcanzar si lo intentara. Y viene la náusea, subiendo desde el estómago, subiendo por la garganta. Pero no es asco hacia ellos, es compasión, compasión dolorosa, casi insoportable, porque finalmente entiendes. Ellos no consiguen ir más profundo. No es maldad, no es elección consciente, no es que decidieron ser superficiales, es que aún no han evolucionado hasta allá, aún no han despertado a preguntas que te mantienen despierto de madrugada, aún no han sentido ese vacío existencial que te hace cuestionarlo todo. Aún viven en la superficie porque la superficie aún es suficiente para ellos. Y tú ya no consigues quedarte en lo llano. No es superioridad, no eres mejor que ellos, no elegiste esto, es incompatibilidad. Como intentar encajar un enchufe de voltaje diferente. No funciona. No porque uno sea superior al otro, sino porque son fundamentalmente diferentes. Y forzarlo solo lo quema todo. Te quema a ti, quema la conexión, quema cualquier posibilidad de que algo real emerja. Y aquí está la inversión completa. La sociedad te vendió la mentira de que estar solo es un fallo, que si tuvieras valor tendrías más amigos, más conexiones, más gente queriendo estar cerca. La verdad, el 99% de las personas se están muriendo de soledad rodeadas de gente, porque aceptaron conexiones falsas como reales, porque confundieron cantidad con calidad, porque tienen terror al silencio que revela el vacío. Entonces, llenan la vida de relaciones desechables, conversaciones vacías, interacciones que no nutren nada, y llaman a eso vida social exitosa. Mira a la gente a tu alrededor. ¿Cuántas tienen muchos amigos pero ninguno conoce sus verdaderas heridas? ¿Cuántas están en relaciones desde hace años pero nunca tuvieron una conversación sobre lo que realmente sienten? ¿Cuántas suben foto feliz pero lloran en la ducha? No están conectadas, están acompañadas, y hay un abismo de diferencia entre las dos cosas. Conexión es cuando alguien ve tus monstruos y no corre. Compañía es cuando alguien está cerca, pero tú sigues completamente solo. Y la sociedad necesita que creas que cantidad sustituye a calidad. Porque si descubres que una conexión verdadera vale más que 1000 superficiales, dejas de consumir relaciones desechables. Dejas de aceptar migajas, dejas de conformarte con presencia física sin intimidad emocional. Y eso asusta a quien te vende la ilusión de pertenencia, porque la pertenencia de verdad no se compra, no se fuerza, no se actúa.
Ocurre cuando dos personas que hicieron el trabajo interno se reconocen, y eso es raro de cojones, porque la mayoría de la gente se pasa la vida entera huyendo del trabajo interno, huyendo de mirar a su propia sombra, huyendo de confrontar por qué son como son. Entonces se quedan atrapadas en patrones infantiles de relación, necesitando validación constante, muriéndose de miedo al abandono, incapaces de estar solas sin entrar en pánico. Y cuando tú, que hiciste el trabajo, que miraste al abismo y no desviaste la mirada, intentas conectarte con esas personas, es incompatible. No porque seas mejor, sino porque estás en otra etapa evolutiva y ya no puedes fingir que no lo estás. La soledad que sientes no es ausencia de personas, es presencia de un patrón. Ya no puedes fingir, y en una sociedad entera basada en el fingimiento, eso te hace extranjero. Pero no te hace incorrecto, te hace cuerdo en un mundo enfermo, mientras todo el mundo a tu alrededor se está muriendo de hambre emocional, pero comiendo basura social para sobrevivir. Tú elegiste pasar hambre hasta encontrar alimento de verdad. ¿Eso te hace loco? ¿O te hace la única persona lúcida en la sala? No estás solo porque nadie te quiera. Estás solo porque te niegas, a nivel del alma, a aceptar menos que una conexión verdadera. Y eso no es debilidad. Es la cosa más valiente que un ser humano puede hacer. Porque es más fácil aceptar migajas. Es más fácil fingir que las conversaciones superficiales son suficientes. Es más fácil tener compañía tibia que enfrentar el vacío del silencio. Pero tú elegiste diferente. Quizás ni conscientemente al principio. Pero tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu alma eligió, y ahora estás pagando el precio. Y el precio es soledad temporal. Pero la ganancia eres tú mismo, entero, real, sin máscaras. Manda este video a alguien que necesite ver esto. Tú sabes quién es. Esa persona que siempre está ocupada, siempre conectada, siempre haciendo algo, pero la miras a los ojos y ves vacío. Esa persona que se ríe de todo, pero sientes que nunca realmente se divierte. Mándaselo. Quizás sea el empujón que necesita para dejar de huir, porque a veces no logramos poner en palabras lo que sentimos, pero cuando alguien lo pone por nosotros, es como finalmente respirar. Sé esa persona para alguien hoy. Ahora la pregunta que te estás haciendo es, ¿qué hago con esto? He entendido que no soy defectuoso. Entendí que mi soledad es un filtro evolutivo y no un fallo de carácter. Pero ¿y ahora? ¿Me quedo solo para siempre? ¿Acepto que nunca voy a conectar de verdad? La respuesta es no, pero el camino no es el que la sociedad te enseñó. El camino no es esforzarse más para encajar, no es bajar tus estándares, no es aceptar conexiones mediocres porque al menos es algo. El camino es exactamente el opuesto. Es dejar de traicionar quién eres. Es dejar de disminuir tu luz para no ofuscar a nadie. Es dejar de fingir que las conversaciones superficiales te nutren cuando en realidad te drenan. Porque cuando dejas de traicionar quién eres para caber en espacios pequeños, algo cambia. La vida empieza a enviarte personas que caben en tu tamaño real. Y esto no es pensamiento mágico. Esto no es ley de la atracción vacía. Esto es sincronicidad. Jung estudió esto la vida entera. Cuando vibras en autenticidad, cuando dejas de actuar y empiezas a existir de verdad, te conviertes en un faro para quien también vibra ahí. Dejas de atraer a quien necesita tus máscaras y empiezas a atraer a quien reconoce tu cara verdadera. Piensa en esa amistad o amor que apareció de la nada, justo cuando dejaste de forzar los antiguos. No estabas buscando. Habías hasta desistido un poco de encontrar, pero dejaste de fingir, dejaste de aceptar menos y de repente alguien apareció que te vio. De verdad, no fue coincidencia. Fue resultado directo de haber liberado espacio energético y emocional al soltar lo que era falso. La vida no puede enviarte lo correcto mientras estás agarrando lo incorrecto con miedo de quedarte sin nada. Y aquí está lo que esperar cuando empiezas este proceso. Al principio va a doler, vas a tener que soltar personas, no con drama, no con confrontación, sino con distanciamiento natural. Aquellas amistades que ya eran puro teatro se volverán insostenibles.
Aquellos grupos sociales donde siempre te sentiste raro se disolverán, y habrá un periodo donde parece que estás perdiendo a todo el mundo, donde la soledad física hará eco a la soledad emocional que ya sentías, y será tentador volver. Llamar a aquellas personas, aceptar invitaciones que no quieres, fingir una vez más que todo está bien. Pero si vuelves, mueres. No literalmente, pero la parte de ti que está intentando nacer, esa muere. Así que aguantas, pasas por el desierto, honras el vacío, porque el vacío no es castigo, es limpieza, es la vida haciendo espacio para lo que realmente pertenece. Y entonces, cuando menos lo esperas, empieza. Conoces a alguien en un lugar aleatorio, una cola de café, una librería, un evento al que casi no fuiste. O reconectas con alguien que conocías pero con quien nunca habías conversado realmente. Esa persona que siempre se quedaba en la periferia de tu círculo social, pero con quien nunca tuviste una conversación real. Y esta vez, sin las distracciones, sin el ruido del grupo, empezáis a hablar. Y la conversación va profundo en minutos. No hay ese baile social cansino de descubrir si es seguro ser real. No hay los 15 minutos obligatorios de charla trivial antes de poder arriesgar algo verdadero. Simplemente vais, directo a lo que importa. Y a ninguno de los dos le parece raro, porque reconocéis uno en el otro la misma hambre de profundidad, la misma incapacidad de tolerar la superficialidad. Es como dos buceadores que se encuentran en las profundidades y entienden sin necesidad de explicar que no pertenecen a la superficie, y lo sientes en el cuerpo. No es solo pensamiento, no es solo buena conversación, lo sientes físicamente, ese calor en el pecho, esa expansión, como si tu pecho tuviera más espacio de repente, como si pudieras respirar más hondo, esa sensación de finalmente estar en casa. No porque la persona sea perfecta, ella tiene sus fallos, sus contradicciones, sus áreas aún en proceso, sino porque la conexión es real, porque no necesitas traducir quién eres, porque puedes hablar tu lengua nativa y ser comprendido. Y una conexión real, una única, vale más que 1000 superficiales, porque nutre, de verdad. No es solo compañía que rellena el tiempo, es energía que te alimenta. Puedes sentir la diferencia, porque te deja más tú, no menos. Después de conversaciones superficiales, te sientes más pequeño, más apagado, como si tuvieras que encoger partes de ti para caber. Pero después de esa conversación, te sientes expandido, como si esa persona te hubiera dado permiso para ocupar todo tu espacio, para ser grande, para ser profundo, para ser todo lo que eres sin pedir disculpas, porque sales del encuentro con energía, no drenado. Tu cuerpo sabe la diferencia, tu sistema nervioso sabe, la actuación drena, la autenticidad alimenta. Y por primera vez en cuánto tiempo, no actuaste, no calculaste, no editaste, simplemente exististe, y fue suficiente. Más que suficiente, porque no estáis actuando el uno para el otro, estáis existiendo juntos. Dos seres humanos reales ocupando el mismo espacio, sin máscaras, sin juegos, sin ese baile cansino de intentar ser lo que crees que el otro quiere, solo presencia, solo verdad, solo conexión. Visualiza esto, 2 meses después de haber hecho la elección de dejar de fingir. Estás en una cafetería pequeña, tarde de martes, 3:30 de la tarde, ese horario muerto entre la comida y el fin de la jornada. La cafetería está casi vacía, solo tú, el camarero leyendo algo en el móvil y 2 mesas más ocupadas. La luz entra por la ventana en ángulo suave, creando patrones en el suelo de madera. Olor a café recién hecho, mezclado con el aroma dulce de algún pastel en la vitrina. Encontraste a alguien de forma casi improbable. Conversación de pasillo que se convirtió en café, que se convirtió en conversación de 3 horas. No fue planeado. No fue forzado. Fue una de esas sincronicidades de las que Jung hablaba. La persona correcta en el momento correcto cuando finalmente estabas listo. Quedasteis sin expectativa, sin la presión social de hacer que funcione. Solo curiosidad,
solo apertura. La conversación empezó ligera, pero en 15 minutos ya estaba en territorio que la mayoría de la gente tarda años en alcanzar. Si es que lo alcanza, estáis hablando sobre el miedo. No el miedo superficial a las arañas o a las alturas, sino ese miedo existencial, el miedo a no importar, el miedo a estar desperdiciando la vida, el miedo a llegar al final y darte cuenta de que viviste la vida de otra persona. Habláis sobre el sentido, sobre las máscaras que cada uno usó para sobrevivir. Ella cuenta sobre la versión de ella que existía solo para agradar a sus padres. Tú cuentas sobre la tuya que existía para no ser rechazado. Os reís, no risas nerviosas, risas de reconocimiento, del alivio de finalmente encontrar a alguien que entiende. Sobre las heridas que nadie más ve. Ella habla sobre aquella vez que se abrió y fue llamada dramática. Tú hablas sobre aquella vez que lloraste y fuiste llamado débil. Las heridas diferentes. Pero el dolor es el mismo. El dolor de ser humano en un mundo que castiga la vulnerabilidad. Nadie está intentando impresionar. Ninguno de vosotros está vendiendo una versión editada de sí mismo. No hay ese baile cansino de esconder las partes feas, de presentar solo los mejores momentos. Estáis mostrando las grietas, las partes rotas. Y ninguno de los dos está corriendo. Solo dos personas que evolucionaron lo suficiente para reconocerse. Sientes algo extraño en el pecho, calor, expansión, como si algo que estaba contraído hace años, enrollado en sí mismo como un animal herido, finalmente se relajara, finalmente respirara. Tardas algunos segundos en nombrarlo. Es conexión, conexión de verdad. No hay público, no hay actuación, no hay nadie a quien impresionar o probar nada. Solo presencia. Dos presencias genuinas ocupando el mismo espacio sin miedo. La miras a los ojos y ves a alguien mirando de vuelta. De verdad. No a través de ti, no más allá de ti, sino a ti, viéndote. Y no sientes la necesidad de desviar la mirada, de protegerte. De construir un muro, te dejas ver y no duele. Por primera vez, ser visto no duele. Las horas pasan sin que te des cuenta. La cafetería se va llenando con el movimiento del final de la tarde, ruido de tazas, conversaciones de otras mesas. Pero vosotros dos estáis en una burbuja. No una burbuja de aislamiento, sino una burbuja de intimidad. El mundo sigue girando ahí fuera, pero aquí dentro, en este espacio entre vosotros dos, el tiempo funciona diferente. Sales de esa cafetería y la soledad, aquella soledad familiar que te acompañaba como una sombra, ya no está. No porque ya no estés solo en el mundo, no porque encontraste a la persona que va a completarte o resolver todos tus problemas, sino porque finalmente estás en casa dentro de ti mismo, porque experimentaste lo que es conectarse sin traicionarse, sin disminuirse, sin actuar. Y ahora sabes que es posible. Tienes evidencia viva de que existe gente que habla tu idioma, que habita tu profundidad, que no corre cuando te muestras, y cuando estás en casa dentro de ti puedes recibir visitas de verdad, no visitas que exigen que limpies y organices y escondas todas las partes desordenadas antes de que lleguen, sino visitas que pueden ver el desorden, las grietas, la imperfección, y aún así quieren quedarse. Esto lo cambia todo, porque por primera vez entiendes que la soledad no iba sobre falta de personas, iba sobre falta de ti mismo. Y ahora has vuelto. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. La soledad termina cuando dejas de traicionarte, no cuando encuentras más personas, cuando dejas de aceptar conexiones que te vacían, cuando dejas de fingir interés en conversaciones que te matan por dentro, cuando honras tu propia profundidad en vez de disminuirla para caber. Porque cuando haces eso, cuando finalmente te eliges a ti mismo, dos cosas pasan. Primera, descubres que consigues estar solo sin sentirte solitario. Porque la soledad no es ausencia de personas, es ausencia de ti mismo. Y cuando vuelves a casa dentro de ti, nunca más estás solo de verdad. Segunda, empiezas a atraer a quien también volvió a casa, a quien también hizo el trabajo,
a quien también no acepta más falsedad. Y esas personas son raras, pero existen. Y cuando os encontráis es reconocimiento, no conocer a alguien nuevo, reconocer a alguien antiguo. Habrá gente que no va a entender tu elección. Habrá gente que te va a llamar exigente, difícil, orgulloso. Personas que conoces hace años van a hacer comentarios. Van a decir que has cambiado, que te has alejado, que ya no eres como eras antes. Y tienen razón. Has cambiado. Ya no eres como eras, porque quien eras se estaba muriendo poco a poco, intentando caber en espacios demasiado pequeños. Y elegiste dejar de morir. Van a decir que te crees mejor que los otros, que deberías ser más flexible, más abierto, más dispuesto a aceptar a las personas como son. Te van a acusar de tener estándares imposibles, de estar solo por elección, de ser el problema. Y hay una parte de ti que va a vacilar, porque pasaste años creyendo eso, creyendo que el problema eras tú, que eras demasiado exigente, demasiado difícil, demasiado complicado. Y ahora esas voces externas van a hacer eco de aquella voz interna que tanto trabajaste para silenciar. Pero aquí está la verdad que ellos no quieren oír. Aceptar a las personas como son no significa aceptar que te traten como no eres. Puedes respetar su viaje sin participar en él. Puedes honrar su camino sin caminar junto a ellos. Puedes tener compasión por su viaje y aún así elegir no formar parte de él. Compasión no es invitación. Comprensión no es compromiso. Puedes entender completamente por qué son como son. Puedes ver las heridas que los moldearon. Puedes reconocer que están haciendo lo mejor que pueden y aún así reconocer que su mejor versión no es compatible contigo. Esto no es juicio, es discernimiento. El juicio dice estás equivocado. El discernimiento dice no eres para mí. El juicio condena. El discernimiento apenas observa y elige. Y el discernimiento no es un lujo, es supervivencia. Es el instinto más básico que existe. Saber lo que nutre y lo que envenena. Saber lo que te hace crecer y lo que te hace marchitar. Porque si continúas aceptando conexiones que te drenan, eventualmente no tienes nada más para dar. Ni a ti mismo, ni a los pocos que realmente importan. Te conviertes en un pozo seco, y ahí cuando finalmente aparezca alguien que merece tu agua, no tienes nada que ofrecer, porque lo desperdiciaste todo intentando regar suelo infértil. La sociedad va a intentar convencerte de que estás equivocado. Va a usar tu soledad como prueba de que necesitas cambiar. Va a señalar a las personas de alrededor con sus vidas sociales llenas y decir, mira qué felices son. Mira cuántos amigos tienen. Mira a cuántas fiestas van. Cuántas fotos suben. Cuántas personas comentan, dan like, reaccionan. Mira cómo pertenecen. ¿Y tú? Tú estás aquí solo. Claramente hay algo mal contigo. Esa es la narrativa. Esa es la historia que te venden desde niño. Pero mira de nuevo. De verdad. No la versión de Instagram. No la versión editada. Mírales a los ojos cuando nadie está viendo. Ve el agotamiento, esa fatiga que no se va durmiendo, ese cansancio de alma que viene de actuar el día entero. Ve el vacío, esa mirada distante cuando creen que nadie está prestando atención. Ve la actuación constante, cómo nunca desconectan, cómo cada momento es una oportunidad para probar que están bien, que están felices, que están conectados. Pero tú ves la verdad, porque tú conoces ese cansancio, tú viviste esa actuación. No son más felices, están más ocupados, más distraídos, más anestesiados. Y la ocupación no es realización. Puedes llenar cada minuto de tu día y aún estar completamente vacío por dentro. La distracción no es paz. Puedes estar rodeado de ruido constante y aún oír el vacío gritando en el silencio de tus pensamientos. Y compañía sin conexión no es cura para la soledad, es anestesia, es morfina emocional. Disminuye el dolor temporalmente, pero no cura la herida, y cuando el efecto pasa, el vacío vuelve, mayor, más profundo, más doloroso.
¿Y tú? Tú no quieres más anestesia. Ya lo intentaste. Ya llenaste tu vida de ruido y ocupación y compañía vacía. ¿Y funcionó? No. Solo te dejó más exhausto, más desconectado, más perdido. Tú quieres cura de verdad, y la cura de verdad empieza con honestidad brutal, con dejar de fingir que eres igual a los otros, con mirar al espejo y reconocer que no eres como la mayoría, que no quieres lo que la mayoría quiere, que no te satisfaces con lo que satisface a la mayoría. Y eso no te hace mejor, no te hace superior, no te da derecho a juzgar a quien toma decisiones diferentes. Te hace diferente. Y diferente, en una sociedad que valora la conformidad por encima de todo, es solitario, pero es libre. Solitario, pero libre. Y la libertad, la verdadera libertad, siempre tiene un precio. El precio es no pertenecer a todos, pero la ganancia es finalmente pertenecerte a ti mismo. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría. La mayoría desistió en los primeros 5 minutos, volvió al confort de las distracciones, al anestésico de las redes sociales, al ruido que tapa el vacío. Tú te quedaste, aguantaste oír verdades que duelen, tuviste el coraje de mirar al espejo que puse delante de ti, y eso significa algo. Significa que estás listo. Quizás no para todo de una vez, pero para empezar, para dar el primer paso en dirección a ti mismo. Y el primer paso no es encontrar a las personas correctas, es soltar a las incorrectas, no con rabia, no con juicio, sino con compasión y claridad. Compasión porque están haciendo lo mejor que pueden. Claridad porque su mejor versión no es suficiente para ti. Y está bien. Puedes honrar su viaje y aún así no formar parte de él. Puedes agradecer por lo que fue y aún así elegir lo que será. Y lo que será si tienes coraje es tú verdadero, no actuando, no disminuyéndote, no aceptando migajas y llamándolas banquete. Suscríbete a este canal ahora si quieres más contenido así, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más para explorar sobre individuación, sobre la sombra, sobre cómo convertirte en quien realmente eres en un mundo que recompensa la falsedad. Y comenta qué camino eliges, autenticidad o aprobación, libertad o pertenencia superficial, soledad consciente o compañía vacía. Tú eliges, siempre fue tu elección, solo que no sabías que tenías permiso. Ahora lo sabes, así que deja en los comentarios, elijo verdad. Y cuando escribas eso, cuando declares en voz alta, algo va a cambiar, porque la declaración pública es compromiso. Es tú diciéndole al universo, a ti mismo, a las personas que van a leer, ya no acepto más falsedad, ya no finjo más, me elijo a mí, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo. Porque la soledad consciente es mejor que la compañía que me vacía, y merezco conexión real, no porque sea especial, sino porque soy humano. Y los humanos no fueron hechos para vivir en la superficie, fueron hechos para sumergirse. Y yo voy a sumergirme. Y si es solo por ahora, está bien, porque finalmente aprendí que estar solo conmigo mismo es mejor que estar rodeado de gente y aún así sentirme solo. Viniste aquí pensando que estabas roto, que había algo mal contigo, que tu incapacidad para conectar como los otros era un defecto de fábrica. ¿Cargaste con esa creencia cuánto tiempo? ¿Años? ¿Décadas? ¿Cuántas noches pasaste despierto preguntándote qué está mal contigo? ¿Cuántas veces te forzaste a ir a lugares que te drenaban, conversar con personas que te vaciaban, fingir interés en cosas que te mataban por dentro, todo porque creías que el problema eras tú? Ahora sabes la verdad. No estás roto, nunca lo estuviste. Estás evolucionando a un ritmo que la mayoría no sigue. No tienes incapacidad de conexión, tienes incapacidad de tolerar la falsedad. Y parece lo mismo desde fuera. Ambos resultan en soledad. Pero por dentro la diferencia es abismal. Uno es patología, otro es evolución. Uno es defecto, otro es discernimiento. Uno te disminuye, otro te expande. Y esto no es lo que te aleja de las personas.
es lo que te acerca a las correctas, a las raras, a las que también hicieron el viaje hacia sí mismas y volvieron enteras, no perfectas, no sin heridas, sino enteras, sabiendo quiénes son, sabiendo lo que valen, sabiendo que no se van a traicionar para encajar. Tu soledad no es sentencia, es selección, natural, orgánica, tu cuerpo, tu alma, tu sistema nervioso entero trabajando para protegerte. No es castigo, es protección. Tu sistema nervioso protegiéndote de desperdiciar tu profundidad en quien solo quiere tu superficie, protegiéndote de dar perlas a quien no consigue ver valor en ellas, protegiéndote de ti mismo, de tus tendencias autodestructivas de aceptar migajas y llamarlas amor. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, no solo intelectualmente, sino visceralmente, la soledad cambia de forma. Literalmente, la misma experiencia que antes te aplastaba, ahora te sostiene. Deja de ser vacío doloroso y se vuelve espacio sagrado. El lugar donde te reconectas contigo, donde recuerdas quién eres sin las máscaras. El lugar donde descansas de las actuaciones, donde no necesitas estar on, donde puedes ser pequeño, vulnerable, desordenado y está todo bien. El lugar donde finalmente puedes quitarte todas las máscaras y respirar. Respirar de verdad, no aquellas respiraciones cortas, superficiales, de quien está en alerta constante, sino respiraciones profundas, desde el fondo del pulmón, desde el fondo del alma. Respiraciones que te recuerdan que estás vivo, y que estar vivo no es solo sobrevivir, es existir, plenamente. Y desde ese lugar de autenticidad, vas a atraer lo que es real. No va a ser rápido, no va a pasar en el plazo que te gustaría, no vas a despertar mañana con tu tribu entera esperándote, no va a ser fácil, habrá días donde cuestiones si hiciste la elección correcta. Si no sería más simple volver, aceptar lo que tenías, fingir una vez más. Habrá días donde la soledad apriete tanto que casi llames a aquellas personas que soltaste. No va a ser en cantidad. No vas a tener 50 conexiones verdaderas. Quizás ni 10, quizás ni 5. Pero va a ser verdadero. Y verdadero es el único tipo de conexión que realmente alimenta. Una persona que te ve de verdad vale más que 100 que solo ven tu máscara. Porque con 100 máscaras puedes estar en un estadio lleno y aún sentirte completamente solo. Pero, ¿con una persona real? Podéis estar solo vosotros dos en una sala vacía y sentir el universo entero presente. Un amigo que conoce tus sombras y no corre vale más que 1000 que solo aparecen para tu sol. Porque el sol consigues mostrárselo a cualquiera. Es fácil, es seguro. A todo el mundo le gusta el sol. Pero las sombras asustan, las sombras hacen que la gente corra. Así que cuando alguien ve tus sombras, tus partes rotas, tus áreas aún en cura, y elige quedarse, eso lo vale todo. ¿Y tú? Tú mereces eso, no porque seas perfecto. No lo eres, nadie lo es. Tienes tus fallos, tus contradicciones, tus hipocresías. Tienes áreas donde aún estás creciendo, lugares donde aún te equivocas, patrones que aún estás rompiendo, sino porque tuviste el coraje de dejar de fingir lo que eres. Tuviste el coraje de quitarte la máscara, incluso sabiendo que eso significa quedar vulnerable. Incluso sabiendo que eso significa que algunas personas te van a rechazar. Pero lo hiciste igual, y eso te cualifica, no para la perfección, sino para la verdad. Mereces ser visto, no la versión editada, no aquella versión de ti que existe solo en fotos bien encuadradas e historias cuidadosamente curadas. No la actuación, no aquel tú que aparece en reuniones de trabajo y cenas familiares. Tú, el tú real, el tú que se despierta a las 3 de la mañana con miedo, el tú que a veces no sabe si podrá con todo, el tú que tiene dudas, miedos, inseguridades, con todo lo que eso significa, con las heridas, con las cicatrices, con las partes que aún están sangrando, con los miedos,
con los miedos infantiles que aún cargas, con los traumas que aún estás procesando, con la profundidad que asusta a quien aún es llano, aquella profundidad que te hace hacer preguntas que la mayoría evita, que te hace sentir cosas que la mayoría anestesia. Mereces ser visto así y ser amado así, no a pesar de quién eres, no en un amor que dice te acepto incluso con tus defectos, sino exactamente por quién eres. Un amor que dice te amo porque eres tú, con todo lo que eso implica, con la luz y con la sombra, con el sol y con la tormenta, tú entero, no una versión editada, no una versión aceptable. Tú, así que respira. Para un segundo, cierra los ojos si puedes. Siente tu pecho subiendo y bajando. No estás solo en este viaje. Sé que lo parece. Sé que la soledad te convence de que eres el único, que nadie más siente esto, que todo el mundo alrededor consiguió descifrar el código de la conexión menos tú. Pero es mentira. Miles están caminando el mismo camino ahora, en este exacto momento. Mientras lees esto, la mayoría en silencio, la mayoría creyendo que son los únicos, cargando la misma vergüenza, las mismas dudas, los mismos miedos, pero no lo sois. Sois los que tuvisteis el coraje de despertar, de abrir los ojos en un mundo que recompensa a quien los mantiene cerrados, de cuestionar en un mundo que castiga las preguntas, de rechazar aceptar el guión que la sociedad escribió, el guión que dice, acepta menos, quéjate menos, sé agradecido por lo que tienes aunque te esté matando por dentro. Vosotros dijisteis no, y eso es una revolución silenciosa. No tiene banderas, no tiene marchas, no tiene trending topics, solo tiene personas, una a una, eligiendo verdad en vez de confort, autenticidad en vez de aprobación, libertad en vez de pertenencia falsa. Y cuando os encontréis, y os vais a encontrar, va a ser reconocimiento. No aquel reconocimiento superficial de intereses en común, sino reconocimiento profundo, de alma. Como si conocieras a esa persona hace 1000 años. Como si hubieras esperado la vida entera por esa conversación. Va a ser alivio, un alivio físico, un suspiro que estabas aguantando hace tanto tiempo que ni recordabas ya. Va a ser la sensación de finalmente, estar en casa. No porque encontraste a alguien que te completa. No necesitas ser completado. No eres una mitad esperando otra mitad, sino porque encontraste a alguien que te refleja, que te muestra que no estás loco, que lo que sientes no es enfermedad, que tu profundidad no es defecto. Alguien que también hizo el viaje, que también atravesó el desierto, que también eligió quedarse solo en vez de traicionarse. Alguien que entiende que la soledad no es un fallo, es fertilización, el suelo donde creces hasta volverte demasiado grande para los espacios pequeños, el capullo donde te transformas, el útero donde el nuevo tú es gestado. ¿Doloroso? Sí. ¿Necesario? Absolutamente. Ya no cabes más en conversaciones superficiales. No es que no quieras, es que literalmente no puedes. Tu cuerpo rechaza, intentas participar, intentas implicarte, pero sientes esa náusea sutil subiendo, esa sensación de estar muriendo poco a poco, en relaciones mediocres, esas relaciones donde os veis porque se espera, donde conversáis sobre nada porque es educado, donde fingís intimidad porque tenéis historia. Pero la historia no es conexión, tiempo juntos no es profundidad. En conexiones basadas en conveniencia. Aquellas amistades que existen porque trabajáis juntos, o vivís cerca, o conocéis a las mismas personas. Conexiones que dependen de circunstancias externas en vez de resonancia interna. Has crecido, y el crecimiento duele. No duele como herida, duele como estiramiento, como músculo expandiéndose, como capullo rompiéndose para que la mariposa salga. Duele pero es productivo, duele pero es necesario, duele pero del otro lado hay más espacio, más aire, más tú. Pero el crecimiento también libera, te libera de los patrones antiguos, de las creencias limitantes,
de las historias que te contaba sobre quién eras y lo que podías tener. Te libera de la necesidad de aprobación externa, de la compulsión de encajar, del terror de ser visto como diferente. ¿Y tú? Tú elegiste libertad. Quizás no siempre conscientemente. Quizás ni te diste cuenta de cuándo hiciste la elección. Quizás la elección te eligió a ti, pero tu alma eligió. Aquella parte profunda de ti que sabe, que siempre supo, que nunca se dejó engañar por las mentiras cómodas. Ella eligió verdad, eligió crecimiento, eligió al tú verdadero en vez de al tú aceptado. Y ahora estás pagando el precio y recogiendo los frutos al mismo tiempo. El precio es soledad temporal. Y digo temporal no porque vaya a acabar mañana, sino porque no es permanente. Porque del otro lado de esta travesía hay personas, pocas, pero reales. ¿Los frutos? Los frutos son tú mismo, entero, no fragmentado en 1000 versiones diferentes para 1000 personas diferentes, verdadero, no actuando, no editando, no escondiendo, libre. Y la libertad, la verdadera libertad, no tiene precio, porque cuando eres libre finalmente puedes respirar. Y respirar de verdad es lo que separa vivir de apenas sobrevivir.